Buenos días, chiquillos. Buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. ¿Cómo han estado? ¿Bien usted? Bien, aquí aguantando la tonterita. Bueno, el ramo que vamos a tener este semestre es un ramo, para mi gusto, bien alegre, en el sentido que tiene muchos conocimientos interesantes que aprender por parte de ustedes y a mí de recordar. El ramo se llama Geología General. Aquí vamos a ver muchos aspectos de la geología que nos van a servir más adelante en otros ramos, ¿ya? La geología es la ciencia que estudia la Tierra, ¿ya? La geología es la ciencia que estudia la Tierra. Y cuando hablamos de la Tierra se refiere al planeta, y eso significa que estudia su forma, ¿cierto? Su estructura, cómo está conformada, las rocas, los minerales, incluso incluye áreas que nosotros no vamos a tocar, pero que también son parte de la geología, como la hidrología, la meteorología, climatología. Abarca muchas disciplinas, ¿ya? Así que, bueno, entender que este ramo, si bien tiene laboratorio, entre comillas, nosotros tenemos un laboratorio, un taller de rocas y de minerales en la universidad. Como estamos online, nosotros igual vamos a ver roca y minerales a través de la pantalla, ¿ya? Entonces no es tan necesario estar allá físicamente, ¿ya? Porque gracias a Dios hay mucha información en la web, en la internet, y tenemos imágenes, tenemos videos donde podemos soslayar, ¿cierto? La necesidad de estar allá en la sede, ¿ya? Les voy a pasar voy a abrir el primer PowerPoint que tengo por acá. Denme un poquitito. Lo tengo abierto. Voy acá. No sé si lo logran ver. ¿Se ve o no? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ya. Voy a agrandarlo ahora. Ya, dice la Tierra y su entorno. La Tierra y su entorno. La Tierra, ¿cierto? En esta comunidad vamos a ver sus formas y medidas, las formas y medidas de la Tierra, estructura interna, la atmósfera. La atmósfera también es parte de la Tierra, ¿ya? Todo lo que envuelve con gases la Tierra, ¿cierto? La atmósfera, parte de la Tierra, y si no fuera por la atmósfera, ¿cierto? Ustedes muy bien saben, no habría vida en el planeta. Origen y evolución, el dinamismo del planeta, los movimientos de la Tierra. Todos esos puntos vamos a ver durante esta clase. Tenemos una imagen, ¿cierto?, de la Tierra vista desde el espacio. La primera imagen que se obtuvo de la Tierra vista desde el espacio fue cuando estaban sobrevolando la Luna el año 1968, los astronautas. Porque antes de aterrizar a la Luna, la misión anterior significaba sobrevolar la Luna, ¿ya? Alrededor de ella, y pasaron por el llamado cara, cara oscura, ¿cierto? La cara oscura de la Luna, porque nosotros siempre estamos viendo la misma cara de la Luna, que es interesante también, ¿cierto? Que ella está girando, nosotros también, y siempre estamos viendo la misma cara. Es increíble eso. Bueno, cuando pasaron por detrás de la Luna, obviamente no tenían señal. Entonces había un lapsus de tiempo en donde la gente de la Tierra no sabía qué pasaba con los astronautas, ¿ya? Así que hubo
un lapsus un poco tétrico, ¿cierto? No saber si todavía estaban ahí. Habían mitos, ¿cierto? Mitología respecto del lado oscuro de la luna. Era la primera vez que habían hombres sobrevolando la luna. La luna, si bien está cerca de nosotros, igual está a 300.000 kilómetros aproximadamente. Entonces no deja de ser. Y la imagen que se obtuvo fue una imagen similar a esta, pero la luna se ve más chica. Es como nosotros vemos la luna pequeña, ¿cierto? Por la distancia. La luna, la Tierra también se veía más pequeña. Y ahí recién ellos tomaron en cuenta, ¿cierto? Lo lejos que estaban del planeta y de lo bello que es mirado desde arriba. Entonces, esa imagen de alguna forma hizo pensar mucho en la humanidad. Fue transmitida en vivo, todas esas imágenes, porque se dieron cuenta que en ese momento estaba la guerra de Vietnam, por ejemplo, y otras guerras, ¿cierto? Y el hombre sacándose la mugre en un punto donde todos vivían juntos, alrededor de un mismo planeta, alrededor de la misma atmósfera. Era como un poco tonto, ¿cierto? Que todos éramos una misma especie y nos estábamos matando en un planeta tan bello y tan distinto al resto de lo que conocíamos. Entonces eso hizo reflexionar a los seres humanos con esa imagen, ¿ya? Por ahí la tengo, a ver si se las comparto más adelante. Parecía esta, como les decía, pero la Tierra se ve más pequeña. ¿Desde cuándo sabemos que la Tierra es redonda? ¿Ya? Dice, los griegos habían advertido su esfericidad en la sombra que proyecta en la luna durante los eclipses, ¿ya? Los eclipses de la Tierra, ¿cierto? Que cubren la luna con la sombra de la Tierra, ¿cierto? Los eclipses lunares, a eso se refiere. Los griegos habían advertido su esfericidad en la sombra que proyecta en la luna durante los eclipses. Aristóteles de Estágira, que vivió entre los años 384 y 322 a.C., había reparado en que desde lugares ubicados a grandes distancias no se veían las mismas estrellas. También se sabía, ¿cierto?, que los mástiles de los barcos era lo último que se veía cuando se adentraban en el mar, ¿ya? Por eso algunos pensaban que el mar se los tragaba. Entonces uno iba viendo que el barco iba desapareciendo en la medida que se iban alejando, obviamente ayudados con telescopios. La proeza de medir su radio se la debemos al matemático y cartógrafo Erastóstenes. Él lo pudo calcular, bueno, él vivió entre los años 276 al año 194 antes de Cristo. Él nace en Siena, pero vive en Alejandría, Egipto. Era como la cuna de la cultura, ¿cierto? En ese momento, la biblioteca de Alejandría, que estaba en Egipto, era la más grande que se sabía que existía. Y este hombre, ¿cierto?, fue capaz de medir el radio de la Tierra. ¿Cómo lo logró? Bueno, se dio cuenta que a una misma hora, por ejemplo a las 12 del día, en Alejandría no había sombra. ¿Se entiende? El sol está en el cenit, justo arriba. Pero a esa misma hora, en otros lugares del reino de Egipto, ¿cierto?, sí había sombra a esa misma hora. Entonces era como extraño que en un lugar sí hubiera sombra y en otros no. De esa forma, y conociendo esa distancia entre esos dos puntos, pudo darse cuenta que la Tierra era redonda. Obviamente, con su mentalidad matemática logró descubrir eso. Erastóstenes observó que a mediodía en cierta fecha los rayos de luz del sol en Siena no proyectaban sombra y en Alejandría sí, ¿ya? Entonces Siena está representado por una letra S ahí en el mapa y Alejandría por una letra A. Entonces en algunos lugares había sombra y en otros no. Y esa distancia entre Siena, ¿cierto?, y Alejandría es la tenía. Lo cual lo condujo a la conclusión de que la superficie terrestre era curva, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Ahí está en una imagen, ¿cierto? ¿Cómo ocurre esto? La Tierra debe ser esférica desde ese punto de vista. Entonces él veía que en Siena
no se producía sombra, ¿cierto? Porque estaba justo arriba, ¿cierto? Del mástil o del, ¿cómo se llama esto? Que hay en Argentina y en Estados Unidos. ¿Cómo se llama la columna esa que está en Argentina y en Estados Unidos, en Washington? ¿Se acuerdan, no? Obelisco. El obelisco, eso. El obelisco, ¿cierto? En Siena no producía sombra, pero sí en Alejandría. Entonces se dio cuenta que tenía que ver con un ángulo, ¿cierto? En que los rayos de luz impactaban el obelisco. En la letra A se está produciendo sombra, si se dan cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los rayos vienen de esta manera, entonces producen esa sombra cortita que está ahí. Porque si fuera plana la Tierra, ¿cierto? No habría sombra en ningún lado. El Sol está tan lejos, ¿cierto? Que ocurriría lo que están viendo ahí en la segunda imagen. Con ayuda de la geometría y realizando algunas mediciones, a Eratóstenes le fue posible determinar el radio terrestre. Y fue muy acertado, ¿ya? Fue muy acertado respecto al radio real. Como nosotros sabemos, ¿cierto? La Tierra no es exactamente esférica, está bien, más bien tiende a estar aplanada en los polos, ¿cierto? Porque está girando a gran velocidad, ¿cierto? En torno a un eje, y eso hace que se tienda a expandir en el ecuador, ¿ya? Por la fuerza centrífuga. Entonces, si no consideráramos eso, el radio sería exacto. Ahí, esos son el modelo que él utilizó matemáticamente. Alfa, el ángulo, ¿cierto?, con que impacta los rayos de luz en una parte donde él midió, y en el punto L, ¿cierto?, no hay ángulo, ¿ya? Está totalmente perpendicular a la superficie terrestre. También en la parte de acá sí hay un ángulo. Entonces, entendiendo eso, pudo calcular L es la distancia. L es la distancia entre los dos puntos, R sería el radio y alfa el ángulo. ¿En dónde? En Alejandría, ¿cierto? Entonces, con ese modelo matemático pudo calcular el radio. Entonces, ocupó esta ecuación. L, ese trozo, ¿cierto?, de distancia, es a alfa, como 2πr. 2πr sabemos que es el perímetro de una circunferencia, ¿cierto? O también es equivalente al perímetro de una esfera, es a 360 grados. Entonces, así obtuvo, despejando R, ¿cierto?, el radio. Entonces tengo que el radio va a ser igual a 360 grados por L partido por 2π alfa. Así obtuvo el radio terrestre. Ahora, explicarlo así es re fácil, pero en esa época, ¿cierto?, llegar a esos cálculos tiene que ser un tremendo matemático. Como la distancia entre Alejandría y Siena era 800 kilómetros y se conocía, y el ángulo alfa, ¿cierto?, era de 7,2 grados, calculando encontró que R, o sea, el radio terrestre, era de 6.366 kilómetros. 6.366 kilómetros, lo que está muy cerca del valor verdadero. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque les dije, ¿cierto?, la Tierra no es 100% esférica. Su perímetro es 2πr, ustedes ya saben, 2π por r. Es entonces de aproximadamente 40.000 kilómetros. Es el perímetro de la Tierra. Ya, por ejemplo, mi camioneta ha recorrido 90.000 kilómetros desde que yo la tengo. 90.000 kilómetros. La tengo del 2016. Entonces, si uno lo lleva suma esos kilómetros, es equivalente a dos veces y un poco más incluso alrededor de la Tierra. Uno utiliza harto los autos, si se dan cuenta. Su superficie, la superficie, ahora estamos hablando del área, es 4π por r cuadrado. Es del orden de 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados, ¿ya? Ese 5,1 es por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Y su volumen es 4/3 pi por r cubo, del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ojo ahí que no es 108, es 10 elevado a 8, y tampoco es 1012, es 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos. No lo he arreglado PowerPoint para que esté bien escrito. Su masa, medida por Henry Cavendish.
conociendo el volumen, ¿es cierto? Y considerando la densidad de la Tierra, uno puede sacar la masa, ¿cierto? Su masa medida por Henry Cavendish, que vivió entre los años 1731 y 1810, resultó ser 5,9 por 10 elevado a 24 kilogramos. ¿Ya? 10 elevado a 24 kilómetros. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando? Chiquillos. No, Puso profe. su masa. La midió Henry Cavendish, perdón, y resultó ser 5,9 por 10 elevado a 24 kilogramos. Como la densidad es la razón entre la masa y el volumen, ¿cierto? Densidad es igual a masa por volumen. Ojo que la masa no es lo mismo que el peso, acuérdense. Peso es fuerza. Peso es masa por la aceleración de gravedad, o sea, mg. ¿Ya? Entonces, como la densidad es la razón entre la masa y el volumen, la densidad de la Tierra resultó ser 5.450 kilogramos metro cúbico. Es decir, casi 5,5 veces la densidad del agua. Y casi el doble de la densidad promedio de las rocas que constituyen su superficie. Casi el doble de la densidad promedio de las rocas que constituyen su superficie. Eso hacía pensar, ¿cierto?, que el núcleo era mucho más denso. Que la densidad de las rocas debe ser muy grande en su interior. Esa era la lógica, ¿cierto? Que la densidad de las rocas debía ser muy grande en su interior. Bueno, hoy en día sabemos que el núcleo, ¿cierto?, de la Tierra prácticamente es puro hierro. ¿Es realmente redonda la Tierra? Bueno, ya les expliqué que no. Ahí hay un ejemplo. Su rotación hace que sea levemente achatada en los polos. Eso por la fuerza centrífuga, ¿cierto? Entonces, como la Tierra gira a una gran velocidad y además tiene la traslación, la Tierra gira en torno a su eje alrededor de la velocidad del sonido, ¿no? Estamos hablando de 1500 kilómetros por hora más o menos. Por lo tanto, si se detuviera de manera imprevista su rotación, ¿qué ocurriría? ¿Qué creen ustedes que ocurriría? Si se detuviera en este momento, en este segundo, la rotación de la Tierra. ¿Creen que ocurriría? Guillo, ¿Nos congelaríamos? ¿por qué cree que nos congelaríamos? ¿Alguien más se le ocurre? Pregunto por rotación, ¿no es cierto? Por la No rotación. habría, no habría Entonces, polo. se detiene la rotación en este segundo. No habría un polo. Sería como, ¿No? Lo que ocurriría es que al frenarse en un segundo, ¿cierto?, la Tierra, saldríamos volando, po. Es como cuando uno va en una micro, ¿cierto? eso, O en un por la auto, presión, y frena el auto bruscamente, uno sale Inercia. hacia adelante por la inercia, ¿cierto? Imagínense, nosotros en este momento vamos en una nave espacial gigante que se llama el planeta Tierra, que está girando en torno a su eje alrededor de 1500 kilómetros por hora. O sea, a la velocidad de una bala más o menos. Va girando. Nosotros nos sentimos en movimiento porque estamos. Lo mismo cuando uno va a 100 kilómetros por hora en un auto, ¿cierto? No siente que va a esa velocidad. Porque todo lo que está dentro del auto se va trasladando a esa velocidad. Eso incluye los edificios, en el caso del planeta, las montañas. Entonces, si se detuviera en un instante, saldríamos todos volando. Nos moriríamos ¿Profe? todos. ¿Sí? En algunos puntos también se congelaría, al menos los que quedan a la sombra. Y con el tiempo sí, pero no instantáneamente. Con el tiempo sí, porque sería como un invierno infinito. Pero aparte de eso, la Tierra está girando como a 10.000 kilómetros por hora. Acuérdense que ustedes saben la distancia que nosotros estamos del Sol, ¿cierto? Una distancia que es enorme desde el punto de vista del ser humano. La luz nos llega al tiro, ¿cierto? Desde
desde el Sol a la Tierra, tiene que viajar a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Estamos como a 5 minutos considerando la velocidad de la luz del Sol. Entonces estamos hablando de una distancia muy grande, que es lo que permite es que tengamos vida aquí en el planeta, si no nos quemaríamos. Entonces la Tierra, aparte de la rotación, está trasladándose a 10.000 kilómetros por hora. Estoy hablando del movimiento de traslación ahora. Y lo que hace que en un año, ¿cierto?, dé una vuelta gigantesca, ¿cierto?, alrededor del Sol, en 365 días. Pero si se dan cuenta, 365 días no es mucho para dar esa tremenda vuelta. Y eso es porque vamos a más de 10.000 kilómetros por hora. 10.000 kilómetros por hora Profe, en una nave espacial llamada Tierra. Sí, dígame. profesor, disculpe que le interrumpa, pero es que hay en el chat escribiendo cosas que no corresponden a la clase y está ocupando mi nombre. Bueno, no sé quién está escribiendo tonteras en el chat, ¿ya? Yo no veo el chat porque estoy en clase, así que no, Para que no crea que soy yo, es otra persona, porque en delante en la clase pasada también ocurrió lo mismo con otra compañera. ya no se preocupe. Sí, sí, Ya, muchas entiendo que gracias. ya. Lo caso, como les digo, si alguien me quiere hablar, hábleme, porque yo no, el chat no lo puedo ver porque estoy haciendo mi clase, pues no tengo que salirme del PowerPoint, tengo que distraerme para ver el chat. Entonces, cuando está girando la Tierra alrededor del Sol, vamos a 10.000 kilómetros por hora. Esa velocidad es mucho mayor que los 1.500 kilómetros por hora que estamos girando, ¿cierto? Por lo tanto, si llegara a detener ahí a esa velocidad, mucha, hasta las montañas saldrían volando, ¿ya? Por la inercia. Se saldrían literalmente de su base y saldrían proyectadas no sé cuántos kilómetros y volverían a caer en la Tierra. Ese sería un desastre terrible, ¿ya? De que se detuviera la traslación, ahora estoy hablando. O sea, estamos volando en el espacio a 10.000 kilómetros por hora para completar una vuelta alrededor del Sol y se detuviera en un segundo. Es como que un auto, ¿cierto? Un auto chocara a 10.000 kilómetros por hora contra una pared, ¿ya? O sea, sería un desastre. Bueno, eso es para hacerlos pensar un poco del equilibrio, ¿cierto?, del sistema solar y de las fuerzas que nos rodean. Ya nosotros entendemos algo nomás de cada una de estas cosas y yo las estoy repitiendo ahora, si no son descubrimientos míos. Ya, en la medida que uno va profundizando en la Tierra, va aumentando la temperatura. No sé si sabían eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a los 400 kilómetros de profundidad, según esa gráfica, ¿cierto?, deberían haber aproximadamente 40 grados Celsius. A 800 kilómetros de profundidad, 800 kilómetros de profundidad en la Tierra, la temperatura debiera ser de cerca de 70 grados Celsius. A los 1.200 kilómetros de profundidad, la temperatura al interior de la Tierra es de más de 100 grados Celsius. Y así, pues a los 1.600 kilómetros de profundidad, estamos hablando que hay una temperatura de alrededor de 290 grados Celsius. Y ya cerca de los 2.000 metros de profundidad, ¿cierto? Estamos viendo ahí unos 1.900 kilómetros, son kilómetros, 1.900 kilómetros, estamos sobre 700 grados Celsius, ¿ya? Sobre 700 grados Celsius. Por eso la roca está fundida al interior o bajo la corteza terrestre, ¿ya? Bajo la corteza terrestre. Ahí está la zona que le llamamos el manto superior. La corteza terrestre es como una isla gigantesca, ¿cierto?, que envuelve el planeta, en la parte donde nosotros vivimos, habitamos, construimos, sacamos mineral, etcétera, que es la parte más delgada, ¿cierto?, constituyente del planeta. Esa parte delgada estamos hablando de 30 a 70 kilómetros más o menos, ¿ya?
hay partes que está como tiene 30 kilómetros de profundidad la corteza terrestre y otras partes donde puede tener 70 kilómetros de profundidad, quizá un poco más. Obviamente el espesor de la Tierra en los Himalayas o en los Andes, la cordillera, es mayor, ¿cierto?, que en el mar. En el mar también hay corteza terrestre, bajo el mar hay corteza terrestre, pero ahí es donde es más delgada. Me refiero a lo que está bajo el mar, ahí tenemos un espesor de más o menos 30 kilómetros. Pero como el mar tiene aproximadamente 10 kilómetros en las partes más profundas, también pasa a ser como una parte importante de la corteza terrestre. Imagínense las presiones que genera el mar con 10 kilómetros de profundidad. Ustedes ven que hay ¿cómo se llama? Relojes que pueden aguantar 50 metros de profundidad, 100 metros de profundidad. Cada 10 metros en el mar, cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera. Nosotros tenemos una presión de una atmósfera, o sea 760 milímetros columna de mercurio a la altura del mar. Pero a los 10 metros se multiplica por 2 esa presión. A los 30 metros por 3 y así. Entonces es una presión enorme la que hay en el fondo marino. Es increíble cómo pueden vivir. Ya sabemos que hay seres vivos que viven en el abismo, ¿cierto?, del mar. Bueno, ahí se ve una imagen bien resumida, ¿cierto?, de cómo es el planeta Tierra. Si se dan cuenta, la corteza terrestre se llama litosfera, o sea, esfera de roca. Lito es roca. Es decir, realmente es piedra. Lito significa piedra, pero el concepto piedra no lo utilizamos nosotros, porque estamos hablando de minerales y roca. La litosfera, entonces, es la corteza terrestre. Tenemos corteza oceánica, que es la que está bajo el mar, y la corteza continental, que es la que es donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces tiene un espesor de más o menos 30 a 70 kilómetros, como les decía. Después viene el manto superior, o el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Así está constituida la Tierra, ¿ya? Como hay una parte que está muy caliente y fundida, y otra parte sólida, la parte sólida o la litosfera está como, se podría decir, flotando sobre la superficie fundida. Por eso está en constante movimiento, ¿ya? Para que tengan una idea de lo delgada que es la corteza terrestre en relación a su tamaño, es la misma relación que existe entre la piel de la manzana y una manzana, ¿ya? Una manzana común y corriente, la piel de la manzana prácticamente, si uno le saca solamente la piel, sin pasarse a la carne, ¿cierto?, de la manzana, prácticamente no cambia el volumen, ¿cierto? Muy delgada. Bueno, así es la corteza terrestre respecto de la Tierra, ¿ya? Tamaño de la Tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya. La Tierra contiene una pequeña cantidad de agua, pero se distribuye en su superficie ocupando aproximadamente el 75% de ella, solamente de la superficie, ¿ya? Acuérdense que ese mar está sobre la corteza oceánica, entonces una capita muy delgada de agua que tenemos, ¿ya? Desde el punto de vista del volumen de la Tierra es muy poco, ¿ya? Estamos hablando de 10 kilómetros en las partes más profundas, 10 kilómetros en un radio de 6.000 kilómetros, prácticamente nada, ¿cierto? Es el 0,00, ¿ya? A eso me refiero. Pero yo antes, cuando era chico, decía, bueno, ¿y por qué? Bueno, yo soy creyente, y decía, ¿por qué el Señor no hizo 75% tierra y 25% mar? Así tendríamos más espacio donde vivir. ¿Qué piensan de eso? ¿Sería bueno, sería malo, creen ustedes? Tuviéramos el 75% de corteza terrestre y no de mar, y solamente un 25% de mares. Ahí no tendríamos tanto acceso a agua, igual, profe, ¿cierto? No tendríamos agua en el continente. Si nosotros tenemos agua en los continentes y tenemos lluvia,
justamente por la gran superficie de mar que tenemos en el planeta. La gran superficie de mar hacen que se evapore, ¿cierto?, esa agua, y esa agua entra al continente y se produzcan las lluvias. Es decir, para tener lluvias, para tener agua y napas subterráneas, ¿cierto?, necesitamos justamente esa tremenda superficie de mar para que la evaporación, a la velocidad que tiene, ¿cierto?, genere nubes en la atmósfera y esas nubes penetren, ¿cierto?, al continente. Siempre las nubes, como ustedes se han dado cuenta, seguramente, vienen desde el mar hacia el interior. Y las lluvias se tienden a concentrar más en la cordillera, porque las nubes como que se tienden a aplastar ahí, ¿cierto? Como llegan así, están cargadas de agua, ¿cierto? Millones de toneladas de agua, como que se tienden a apretar en la cordillera, porque obviamente no es tan fácil sobrepasar la cordillera, ¿cierto? Por el roce, ¿cierto?, que genera esta en la atmósfera. Entonces, por eso es tan distinta la lluvia en la precordillera que en la costa, porque aquí en la costa no llueve mucho respecto a lo que llueve en Peñalolén, en La Florida, en Santiago, o en los Andes, ¿cierto? En los Andes, San Felipe llueve mucho más que acá en la costa, por ese efecto que se produce. ¿Dudas, preguntas? Ahí está la parte gaseosa, ¿cierto? La parte gaseosa de el planeta Tierra. Entonces, cuando hablamos de la atmósfera de un planeta, también es parte constituyente de la geología de ese planeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el planeta, entre comillas, más parecido o menos desigual, sería más que más parecido, menos desigual a la Tierra es Marte. Pero la atmósfera de Marte es súper delgada, ¿ya? Por eso se calienta mucho y se enfría mucho entre la noche y el día. En el día hay más de 100 grados Celsius y en la noche hay como 100 grados bajo cero, ¿ya? Entonces, la atmósfera nuestra es la que nos permite vivir a una temperatura más o menos amigable. Estamos hablando que los puntos más cálidos de la Tierra hay 50 grados Celsius y los puntos más fríos hay 50 grados bajo cero, ¿ya? En un mismo día. Estoy hablando de la noche y el día, ¿cierto? Acuérdense que la noche y el día ocurren al mismo instante en el planeta Tierra, ¿ya? En este momento nosotros estamos de día, pero hay otras personas que están de noche. En este momento nosotros estamos en invierno, saliendo del invierno, otros están en verano, saliendo del verano. Entonces ahí tenemos las distintas capas de la atmósfera terrestre. Tenemos que a los 50 kilómetros de altura está la mesósfera. Ahí hay más o menos 20 grados Celsius en la mesósfera. Después hay una capa de ozono que es muy delgada. La capa de ozono tiene alrededor de 20 centímetros de espesor, en algunas partes menos, y es la que evita que la radiación ultravioleta penetre el planeta. Aún así llega, ¿cierto? Pero si no tuviéramos la capa de ozono, y si nosotros saliéramos a tomar sol, nos achicharraríamos, ¿ya? Todos tendríamos cáncer a la piel, denlo por hecho, si no tuviéramos la capa de ozono. Por eso es tan importante esa capa. Está alrededor de los 40 kilómetros, ¿cierto?, de altura, y a esa altura hay alrededor de menos 40 grados Celsius. Menos 40 grados Celsius. Pues tenemos la estratosfera, que está entre los 20 más o menos y los 40 kilómetros de altura, y un poco más. Y entre los 10 y los 20 kilómetros tenemos la troposfera, ¿ya? ¿Ya? Es decir, la troposfera llega entre los 0 y los 10 kilómetros de altura. Entre los 0 y los 10 kilómetros tenemos la troposfera. Después viene la estratosfera, que está entre los 10 y los 20 más o menos, y la mesósfera, que es la parte más alta. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, cómo sería el monte Everest, ¿cierto?, de los Himalayas. No sé si todos saben su altura, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces los aviones siempre vuelan sobre esa altura porque hay menos turbulencia a esa altura, ¿ya? Entonces
Generalmente los aviones vuelan entre los 9.000 y 10.000 kilómetros de altura respecto del mar. Entonces todo eso es litosfera, ahí abajo. Ya, todo eso es la corteza terrestre. Entonces la corteza terrestre obviamente es en el mar, es más delgada, como ustedes ven ahí, más delgada. En cambio, donde está la zona cordillerana es más gruesa, más gruesa. Entonces, a la altura en donde vuelan los aviones tenemos temperaturas muy bajas. ¿Ya? Tenemos temperaturas de alrededor de 50 grados Celsius. ¿Ya? 50 grados. Menos 50 grados Celsius, menos 50 grados Celsius. Son temperaturas promedio, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillo? No, profe. Ya. Compórtense maduramente, pues, chiquillos, no estén tonteando con el chat no es para tontear, por favor. Profe, disculpe, pero No, sale mi sí, nombre ahí y no soy el yo. sujeto ahí que anda volando. Sí, ya está pasando en la otra clase y mucho igual molesta. ¿Un gallo de afuera? Está usando mi nombre ahora. Ya. Hay altas posibilidades para cursar la asignatura, así que no se... El monte Everest tiene una altura del orden de 10 kilómetros de altura, como les decía. Y la atmósfera, unos 100 kilómetros. ¿Ya? 100 kilómetros de altura. ¿Cuáles serían estas alturas en una esfera que representa la Tierra a escala de 1 metro? ¿Ya? Entonces, si tenemos una Tierra con un radio de 1 metro, como está ahí, ¿ve? Nos estamos hablando de un diámetro de 2 metros, ¿cierto? El monte Everest se vería así más o menos. Si es que la Tierra tuviera 1 metro de radio. Eso para hacer más o menos el tamaño del monte Everest respecto de una esfera de 1 metro de radio. ¿Ya? Ahí se ve alto. Pero en el espacio es insignificante, pues no se ve. Cuando dicen que del espacio se ve en la muralla china, eso es falso, ¿ya? Es un mito. La muralla china no se puede ver desde el espacio, ¿por qué? Porque en las partes más anchas tiene alrededor de 10 metros de ancho. Entonces 10 metros de ancho, ¿cómo lo va a ver usted el espacio? Imposible, ¿cierto? De hecho, cuando vemos imágenes satelitales, uno se da cuenta que apenas se ven las ciudades. Estamos hablando de varios kilómetros, 20 kilómetros de extensión. Lo que sí se puede ver desde el espacio es la distancia que recorre la muralla china, que son alrededor de 12.000 kilómetros, ¿ya? Porque va, ¿cierto?, entre las montañas, no es una línea recta, ¿cierto? Es curvilínea la muralla china, por lo tanto uno puede decir, mira, desde ese punto hasta ese punto está la muralla china. Eso es lo único que uno puede decir, no es que se vea la muralla en sí desde el espacio, ¿ya? Son mitos nomás esas cuestiones. Tampoco se ven las pirámides ni nada de eso. Obviamente si uno hace un acercamiento con imágenes satelitales puede llegar a ver hasta una persona, ¿ya? Una patente de un auto se puede leer desde el espacio satelitalmente. Entonces cuando quieren seguir a un tipo que es terrorista, por ejemplo, lo pueden seguir. Porcentajes de elementos en el aire, Entonces, en la atmósfera nuestra tenemos prácticamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respiramos, estamos respirando muchos gases, pero el que nos sirve a nosotros es el oxígeno, ¿ya? El otro 1% son otros gases, entre ellos el vapor de agua, el CO2, el argón, ¿ya? Esos son los porcentajes de elementos en la atmósfera terrestre. En la medida que uno se va subiendo en altura, va disminuyendo el oxígeno por un tema de presión. ¿Por qué? Porque la mayor presión atmosférica está a nivel del mar. Entonces, si usted piensa que está en la playa, ¿cierto? Hay una columna de atmósfera sobre usted, y eso es lo que genera presión a nivel del mar. Pero uno en la medida que va subiendo, por ejemplo, ya cuando está a los 3.100 metros de altura en Portillo, tengo 3.000 metros menos de atmósfera sobre mí, por lo tanto hay menos presión atmosférica, ¿ya? Así como se tiene que entender. En la medida que yo voy subiendo en altura, tengo menos capa de atmósfera sobre mí, por lo tanto hay menor presión. Entonces la atmósfera se comporta
como un líquido, ¿cierto? Con un fluido que genera presión, genera presión. Voy a mostrar otro PowerPoint. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Profe, una consulta fuera de la clase. ¿Hasta qué hora dura esta clase? ¿No tienen horario? Dice 10:10 en el horario. Pues 1 hora, Sale a las 11:30. 3 horas seguidas, Ah, son 2 horas. 3 horas. No sé dónde sacaron el horario, pero el horario tiene que ver en el SIGA. En el SIGA. Quizás lo vieron muy atrás, porque cambiaron el horario. Quizás cuando estaba más atrás el horario, me refiero a hace 2 semanas, era distinto al que pusieron la semana pasada. Bien, el horario que tenemos ahora, para que sepan, son Geología General, paralelo 300, dice cátedra, entre las 9:35 y las 11:30. ¿Ya? Ese es el horario que tenemos ahora. Voy a pasar otro PowerPoint. En la próxima clase vamos a ver la fecha de las pruebas, ¿ya? Todavía no, porque no todos están conectados, seguramente. Entonces, próxima clase la vemos. Voy a ver otro PowerPoint ahora, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? Profe, ¿Mm? ¿cuántos certámenes van a haber en todo el año? O sea, en lo que queda del año. Bueno, yo hago 3 certámenes siempre. 3 Pero certámenes y no vamos a tener que hacerlo presencial, ¿o no? no vamos a tener presenciales. Este es online nomás. Ah, ya, ya. A no ser que nos hagan volver. Pero hasta el momento tengo todos los ramos tomados y dice online, Vale, vale, vale. ¿ya? Entonces, si volvemos, por ejemplo, en octubre, va a ser semipresencial, donde van a poder ir alrededor de 10 alumnos, 15 alumnos por sala, y el resto se supone que se va a conectar online. O sea, va a ser una clase híbrida. ¿Híbrida en qué sentido? Que van a haber algunos presenciales y algunos van a estar mirando desde su casa. Eso. Pero van a seguir siendo grabadas las clases y subidas al aula. Le voy a compartir el segundo PPT. Ahí están, se están viéndolo todo. Entonces, desde la perspectiva que tenemos en la Tierra, nuestro planeta parece ser grande, ¿cierto? Y fuerte, con un océano de aire interminable. Nosotros sabemos hoy en día que respecto del sistema solar y el universo en general, es la nada misma, ¿cierto? Es menos que un grano de arena. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, a una distancia de alrededor de 150 millones de kilómetros. La Tierra es el único planeta en el sistema solar que se sabe que mantiene vida. La atmósfera de la Tierra nos protege de los meteoritos, la mayoría de los cuales se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre. Ustedes saben eso, ¿cierto? En la Luna, como no tiene atmósfera, uno la ve toda golpeada por meteoritos, ¿cierto? En la Tierra también caen meteoritos a diario, pero la mayoría, diría que el 99%, se desintegran en el aire y solamente una vez que explota, ¿cierto? Yo he visto meteoritos entrando y se ve, en algunos casos se como que explotan al entrar a la atmósfera. Entonces, cuando explotan los más grandes, los otros se desintegran simplemente. Los más grandes explotan, solamente trocitos caen a la Tierra a una velocidad mucho más pequeña. Y esos son los que uno encuentra en el desierto, ¿cierto? En lugares donde es más fácil encontrarlo. El interior de la Tierra. El estudio del interior de la Tierra se lleva a cabo a través de la sismología, ¿ya? Sismología. Los geofísicos son los que estudian la sismología, no los geólogos, ojo. Si bien los geógrafos y los geólogos también estudian los sismos, pero los expertos en sismología son los geofísicos, ¿ya?
Sismología viene de la palabra seismo, que es una palabra de origen griego que significa choque. ¿Ya? Entonces, nosotros en general hablamos de temblores y terremotos, ¿cierto? Y decimos que un temblor es algo pequeño y un terremoto algo grande. Pero la palabra real para los movimientos terrestres se llama terremoto, que es un agitamiento, ¿cierto? O movimiento violento de la Tierra. En la Tierra, la sismología se encarga del estudio de las vibraciones que se producen durante los terremotos, los impactos de meteoritos, etc. La mayoría, en todo caso, son debido a sismos o terremotos, ¿ya? Se sabe que han habido violentas caídas de meteoritos en la Tierra, muchos años atrás. Ya, por ejemplo, hay un cráter gigantesco en Arizona, en Estados Unidos, de un meteorito que cayó ahí, y que todavía está el cráter ahí. En la península de Yucatán, donde está la caída de meteorito más grande que existió, y se piensa que ese fue el que extinguió los dinosaurios, ¿ya? Son teorías nomás, ¿ya? No podemos saber a ciencia cierta si eso fue así. Movimiento de la Tierra. Al igual que todo el sistema solar, la Tierra se mueve por el espacio a razón de 20,1 kilómetros por segundo. 20,1 kilómetros por segundo. Esos son los 72.360 kilómetros por hora, ¿ya? Hacia la constelación de Hércules. Eso se refiere a cómo se está moviendo el sistema solar hacia la constelación de Hércules. La Tierra y su satélite, la Luna, también giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 23,56 minutos y 4,1 segundos. ¿Ya? Entonces el sistema solar también se está moviendo hacia la constelación de Hércules a una velocidad mayor incluso que la velocidad de traslación de la Tierra. Y esa velocidad es de 20,1 kilómetros por segundo o 72.000 kilómetros por hora. Pero eso es todo el sistema solar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce un sismo? ¿Ya? Los típicos sismos que nosotros tenemos son los de origen de la zona de subducción. La zona de subducción es la zona donde la corteza oceánica de la placa de Nazca se está introduciendo bajo la placa continental, la placa sudamericana. Entonces hay una presión constante de la placa de Nazca tratando de penetrar, ¿cierto?, por debajo a la placa continental llamada placa sudamericana. Pero ese movimiento no es a diario. Debería moverse alrededor de 8 centímetros, 7 centímetros al año, ¿ya? Pero a veces pasan 10, 20 años que no se mueve. Entonces se va acumulando esa tensión, se va acumulando, hasta que ya no aguanta más y se produce el movimiento equivalente, ¿cierto? Imagínense, 10 años que no tiembla en un lugar, un terremoto, ¿cierto? Que no se ha introducido la placa bajo la continental, se le ha acumulado 8 centímetros por año, 10 años son 80 centímetros. Entonces, cuando ocurre el terremoto, se van a mover 80 centímetros bajo la corteza sudamericana, ¿ya? Eso es lo que provoca el sismo, ¿ya? Pero también hay sismos debido a fallas, o sea, dos zonas de contacto en la corteza terrestre. Ahí vemos una falla, ¿cierto?, en donde una parte se debería mover hacia abajo y otra parte hacia arriba. Pero ese movimiento por el roce, ¿cierto?, no es constante. Entonces se van acumulando las presiones hasta que llega un punto en donde ya no se aguanta más la presión y se produce el movimiento, ¿ya? Es como cuando uno está moviendo un mueble pesado en la casa, uno trata de moverlo, ¿cierto? Está aplicando energía, está aplicando el peso de uno, pero no se mueve. Después llega otra persona y empieza a moverlo, a tratar de moverlo, y tampoco se mueve. Y de repente cede. ¿Por qué cede? Porque llega un momento en que ya las patas del mueble en el piso, que están ejerciendo roce, ¿cierto? Uno supera ese roce y se mueve toda la mesa, ¿cierto? Y se mueve bruscamente porque se acumuló energía. Entonces todo lo que está encima de la mesa se cae. Algo así es un terremoto, ¿ya? Entonces ahí es donde se produjo el movimiento, el punto de quiebre, donde se produjo esta introducción y esta salida de parte de la falla. A donde se produce el quiebre se llama hipocentro, hipocentro.
hipocentro. También se llama foco sísmico a eso, foco sísmico. Esto que aparentemente no tiene mucho que ver con la minería, no crean que es así. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos eventos sísmicos en las minas más grandes. Son eventos sísmicos que nosotros mismos, de alguna forma, producimos. ¿Desde qué punto de vista? Del punto de vista que, como yo estoy constantemente sacando material de la corteza terrestre, llega un momento en que el equilibrio natural de parte de la corteza terrestre donde estoy sacando material se rompe y tiene que meterse cierto material, porque estoy dejando espacio hueco, ¿cierto?, en la corteza terrestre. Llega un momento en que ese material tiene que, el material que está sobre la zona hueca, ¿cierto?, tiene que introducirse, ¿ya? Entonces ahí se producen eventos sísmicos también. ¿Por qué? Porque yo estoy provocando un desequilibrio en la corteza terrestre, yo estoy excavando, extrayendo material, dejando zonas ahuecadas en la corteza terrestre, por lo tanto estoy rompiendo el equilibrio estático que existía originalmente antes de la excavación. Entonces, tarde o temprano, la roca busca rellenar esos espacios huecos, ¿ya? Así como el líquido, como que fuera un líquido. Y eso es lo que provoca pequeños sismos, que a veces no son tan pequeños, cerca de la zona donde estamos cavando. Y una vez tuve un sismo 2,2 grados Richter. Usted dice 2,2 grados Richter, no es nada. No es nada cuando estamos aquí en Limache, en Viña del Mar, y el hipocentro, el foco sísmico donde se produjo el quiebre de 2,2 grados Richter, está a 30 kilómetros de profundidad. Nuestros sismos son todos generalmente bajo los 30 kilómetros de profundidad, o a esa altura más o menos, ahí es donde se produce la ruptura. Y claro, genera un sismo de 2,2, 2,5 grados Richter, que la gente casi no siente. ¿Por qué? Porque eso fue a 30 kilómetros de profundidad. Pero cuando tú estás en una mina y se provoca un sismo 2,2 grados Richter a 100 metros tuyos, es un tremendo pencazo, ¿ya? Es como que un amigo chocara a tu casa, así se siente. Entonces, muy distinto, en la medida que, por ejemplo, a veces nosotros vemos en las noticias que en Turquía hubo un temblor grado 6,5, o en Haití un sismo grado 7, y botó toda la ciudad. Chuta, y nosotros los chilenos nos jactamos de que un grado 7 apenas lo sentimos. Son sismos distintos, ya no caigamos en la ignorancia de pensar que es lo mismo. Un sismo grado 7 a 1 kilómetro de profundidad, un sismo grado 7 grados Richter a 1 kilómetro de profundidad, desarmaría Santiago, ¿ya? No es lo mismo que ese mismo sismo de 7 grados Richter se produzca a 30 kilómetros de profundidad que a 1 kilómetro de profundidad. En España hubo un sismo la otra vez, grado 5, en la ciudad de Málaga, hace como 2 o 3 años atrás, y dejó la escoba. ¿Por qué? Porque fue a 1 kilómetro de profundidad, fue un pencazo, ¿ya? Como cuando hay a 30 kilómetros de profundidad, la misma distancia va atenuando, ¿cierto? Se va diluyendo esa energía, se podría decir así, disipando. ¿Por qué? Porque es como que una bomba explotar, no es lo mismo que una bomba explote a 30 kilómetros tuyo, que explote a 1 kilómetro tuyo, ¿cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, entre más cerca uno esté del hipocentro, más daño va a provocar el sismo. En general en Chile todos nuestros sismos son de mediana o a gran profundidad, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo, chiquillos? ¿O alguna acotación que quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Ya, bueno, hay una imagen donde estamos viendo un foco sísmico donde se provoca la ruptura, ¿cierto? Foco sísmico, y el epicentro es justo perpendicular al foco, ¿cierto?, a la superficie terrestre. Como vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Que vimos que este es el hipocentro o foco sísmico, donde se produjo la ruptura, y el hipocentro es justo perpendicular en la superficie. Ahí se produce, ese es el epicentro. El epicentro es el hipocentro en la superficie, ¿ya? ¿Dónde es más fuerte el sismo? En el hipocentro. Pero el punto más cercano en la superficie es el epicentro, ya, si se dan cuenta, porque es la perpendicular a la superficie. Aquí tenemos el foco y ahí está el epicentro, ¿cierto? Foco, epicentro.
Ahí tenemos una imagen de la falla de San Andrés, donde hay dos zonas continentales que están a constante presión, ¿ya? Esta es una placa y esta es otra placa terrestre. Ahí están en una zona de contacto, por eso se llama falla. Las fallas son zonas de contacto de elementos rocosos que están en contacto, pero son distintos. Entonces ahí se va acumulando mucha presión en la falla de San Andrés. Ya la falla de San Andrés abarca desde México hasta Canadá prácticamente. Ahí va la falla de San Andrés, miren, todo eso es la falla de San Andrés. No es que termine ahí, pues, sigue para allá. Fíjense que aquí provocó el Golfo de California, ¿ya? Entonces toda esta zona está propensa a sismos poderosos, por eso hay sismos siempre en México, y tenemos sismos también en la zona de Los Ángeles, San Diego, todo lo que es California, ¿cierto? San Francisco, más arriba, viene Las Vegas, que está cerca, no es parte de California, pero está cerca. Entonces toda esa zona es una zona muy sísmica, muy sísmica. Todo esto, si ustedes no saben, todo esto era parte de México antes. Estados Unidos y México se agarraron en 1880 por ahí, y Estados Unidos se anexó todo lo que es California. Se anexó todo lo que es California. Entonces por eso todos estos nombres son, todavía conservan nombres como en español, ¿cierto? En español. Los Ángeles, San Francisco, San Diego. Ya. Esto es una zona de generación de material rocoso llamados riscos oceánicos, ¿ya? Es como una columna vertebral que se está generando en el fondo del mar. Entonces, tenemos corteza terrestre a este lado, tenemos corteza terrestre a este otro lado. Por aquí está saliendo magma. El magma al enfriarse va empujando la corteza terrestre a este lado y al enfriarse empujando a este otro lado. Ahí hay una falla, aparte de eso. ¿Ya? Aquí hay otra falla. Pero eso es donde se genera la placa oceánica, ¿ya? Obviamente también es zona de sismo, porque está saliendo magma y está empujando. Saliendo magma y está empujando. Entonces, de aquí nace, en una zona similar a esta, nace, por ejemplo, la placa de Nazca. Entonces, la placa de Nazca va empujando hacia Sudamérica, hacia la placa sudamericana o la placa continental, ¿ya? Entonces, este movimiento es de alrededor de 8 centímetros al año, 8 centímetros al año, por el nuevo magma que está generando nueva corteza al salir en el fondo marino, ¿ya? Entonces, este magma que está saliendo, esto es un corte en perfil para que uno vea que al enfriarse, ¿cierto?, va empujando hacia allá y va empujando hacia acá. La misma presión del mar hace que no llegue hasta arriba, ¿cierto? Y también es una imagen de la falla de San Andrés. Y se dan cuenta, miren, uno puede ver hasta cuánto tiempo, cuánto se han movido. Fíjense que este era un río, ¿cierto? Se supone que el río debería seguir para allá, ¿cierto? Debería seguir para allá, pero mira lo que ocurre aquí. Ahí sigue y hay como un quiebre. El río llega hasta ahí y después baja. ¿Por qué? Porque se entiende que esta placa se está moviendo hacia arriba. No sé si lo ven ustedes como yo lo veo. Esta placa se está moviendo hacia arriba, ¿cierto? Y esta parte se está moviendo hacia abajo. Entonces, por eso todo esto es lo que ha avanzado, ¿cierto? Entonces, el río debiera continuar acá, pero como esta parte se está moviendo hacia arriba y es hacia abajo, hubo un momento en que se movió todo esto. El río ahora continúa hacia allá, pero esto debiera seguir hacia allá. Lo mismo acá, ¿cierto? El río llega ahí, debiera seguir hasta acá, pero vemos que ocurrió eso. Ahí uno puede ver, ¿cierto? Geológicamente, que una placa se mueve hacia arriba y otra hacia abajo. O una hacia el norte y otra hacia el sur, más que arriba de abajo, una hacia el norte y otra hacia el sur. ¿Ya? ¿Se entiende?
¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? No, profe, ninguna. Ya. Ahí vemos una falla. Casi todas las quebradas son fallas. No sé si ustedes sabían eso, pero las quebradas que se forman en los cerros, como ese que está ahí, es una falla. ¿Ya? Uno ve cerro a este lado y cerro a este otro lado. Pero ahí hay un quiebre producto de una falla que pasa por ahí. Entonces esto se vendría siendo una falla. Entonces eso significa que una parte del cerro se está moviendo hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Ya? Es un ejemplo de falla en donde esta parte se está moviendo hacia arriba y esta hacia abajo. ¿Ya? Y esta es la zona de contacto, ¿cierto? La zona de contacto. Entonces ahí uno ve estratos, porque tiene un estrato superior, un estrato más abajo, y uno ve que está separado, ¿cierto? Por ese movimiento rocoso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la corteza terrestre, tienen que saber que la corteza terrestre no está quieta. Puede estar quieta en un tiempo determinado, pero siempre está en movimiento, ¿ya? Pueden pasar 10, 20, 30 años, hay sismos que son más o menos cada una vez al año, otros cada 5 años, otros cada 10 años, dependiendo cuánto puede acumular de energía sin que se rompa, ¿es cierto? Ese equilibrio que es provocado por el roce entre las placas o entre las fallas. Entonces esta parte debería continuar para allá, pero miran cómo está. ¿Por qué? Porque hay una zona de falla ahí. Entonces esta parte aquí está más abajo y esta parte está más arriba. Asimismo ocurre con los yacimientos. Si esto fuera un manto, por ejemplo, de carbón, el manto no seguiría hacia allá. Está más abajo, ¿por qué? Porque hay una zona de falla. Entonces el manto puede llegar ahí y después continúa acá. ¿Por qué? Porque hay una falla entre medio. Hay una falla que ustedes seguramente han escuchado, que es la falla de San Ramón, que está ubicada al oriente de Santiago. Ahí se ve, miren, toda la parte roja es la falla de San Ramón. Esos son los ángulos que tiene respecto, ¿cierto?, del sur y del norte, ¿ya? Entonces, justo antes de comenzar la zona precordillerana, está la falla de San Ramón. Y tiene que ver justamente con la presión, ¿cierto?, que está generando la placa de Nazca, introduciéndose bajo la placa sudamericana en la costa, ¿cierto? Entonces está presionando esta zona, está presionando, y se produce ahí una falla normal, ¿cierto? Normal o tensional respecto a este movimiento. Entonces es la falla de San Ramón y abarca zonas que podrían provocar gran daño. Cuando se produzca el movimiento, se entiende que hace más de 500 años no se produce un movimiento. Estamos hablando de 25 kilómetros más o menos de largo, entre Lo Barnechea, ¿cierto?, y Puente Alto prácticamente. Entonces, cuando ocurra un sismo y las casas que están cerca de ahí, obviamente va a ser bien fuerte, bien potente. Ahí está el campus de la Universidad Adolfo Ibáñez, está, por ejemplo, el reactor nuclear de La Reina. Hay un reactor nuclear ahí para experimentación y para algunas cosas que tienen que ver con los alimentos. Nosotros tenemos una comisión de energía nuclear que está a cargo de este reactor nuclear que hay ahí. Y más arriba, ¿cierto?, tenemos el estadio San Carlos de Apoquindo. Entonces, todo esto se vería afectado grandemente cuando ocurra un sismo en la falla de San Ramón. Ahí vemos lo que provocó una falla, ¿cierto? Las fallas nosotros a veces no las vemos, no las tenemos, no las vemos claramente. Quizás aquí no sabían que había una falla acá. Esto quizás se mueve cada 40 años, cada 100 años, y ahí venía un camino, ¿cierto? Y esto falló, ¿ya? Entonces se cortó, ahí se ve claramente que una parte es hacia arriba, ¿cierto? Y otra parte hacia abajo. Entonces se cortó el camino. ¿Por qué? Porque nosotros construimos creyendo que hacemos grandes cosas, ¿cierto?, grandes obras, y no nos damos cuenta que nuestras obras no son nada respecto de los movimientos tectónicos, ¿ya?, de la naturaleza.
Aquí vemos una cara, ¿cierto?, descubierta de la roca, que pasa un camino, entonces cortaron esta zona, con perforación y tronadura se cortó esto, y va un camino ahí, ¿ya? Entonces ahí se ve una falla también, si se dan cuenta, mira, esto es una falla más pequeña, ahí hay otra, entonces uno ve cambios, miren, estos estratos deberían continuar ahí, directamente acá, ¿cierto? Pero uno ve que hay un quiebre ahí. Entonces uno puede ver las zonas de movimiento de la falla. ¿Qué significa? Que esta se está moviendo hacia allá, y esto se está moviendo, no, perdón, al revés. Entonces, esta se está moviendo hacia arriba, esta se está moviendo hacia abajo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Esto debería continuar, esta raya que está ahí es la que está ahí, pues. Pero hay un desplazamiento. Lo mismo acá, ¿ven? Ahí con esa, esta con esta otra, esta con esta. Entonces se ve claramente que es una zona de falla. Esta es la zona más importante de falla en este corte que hay ahí de la corteza terrestre superficial. Esta parte está subiendo y esta parte está bajando, ¿ya? Y esa es la zona de contacto de la falla. Entonces, como está en contacto eso, aun cuando hay una tendencia que esto se mueva hacia arriba y esto se está moviendo hacia abajo, puede estar 10, 20 años sin moverse, porque hay un roce ahí que evita que se mueva, pero cuando esas energías se acumulan, esa fuerza se acumula y se rompe, la energía, se rompe esa fuerza de roce que se opone al movimiento, es cuando se produce el movimiento, el sismo, ¿ya? Entonces esto no es que esté constantemente moviéndose para allá y para acá. ¿Por qué? Porque hay un roce que evita que se mueva. Pero cuando se sobrepasa esa fuerza de roce, es cuando se produce el movimiento, el sismo propiamente tal. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Ya. Y vemos otra zona, ¿se dan cuenta? Miren. Entonces la parte de arriba es la parte suelta. No hay, aquí todo esto no es roca, ¿cierto? Es tierra nomás. Eso el nombre que tiene es suelo, suelo. El suelo es la degradación de la roca en el tiempo, ¿ya? Entonces todos los suelos se generaron por degradación de la roca, por meteorización, por oxidación de la roca superficial, que va generando suelo, que ese suelo me permite la vida vegetal, ¿ya? Los suelos son súper importantes, porque es lo que permite la vida vegetal. Si tuviéramos la tierra entera solamente roca, no habrían plantas, no habrían vegetales, habrían solamente a lo más líquidos, ¿ya? Pero ni siquiera habrían pastos. Pero como se va degradando con el tiempo la roca, va dando lugar a suelo, y el suelo es el que permite que haya vida vegetal. Entonces aquí también hubo un movimiento de una falla, ¿cierto?, que pasa justamente por abajo de esta zona que estaba con suelo, y ahí vemos que se rompió el muro, ¿cierto? Seguramente fue una casa antigua. Este muro que estaba ahí, fíjense que este muro que estaba ahí, miren dónde está en esta parte y miren dónde está en esta otra parte, ¿ya? Entonces, las fallas no respetan casa, edificio, nada, pues ellos se mueven como se tienen que mover. Si uno no conoce el movimiento de las fallas, no conoce de geología, va a tener estos problemas. Características de la Tierra. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Esta situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado por una temperatura promedio. Es una temperatura promedio de unos 15 grados Celsius. El promedio nos indica que entre el invierno y el verano tenemos alrededor de 15 grados Celsius, pero hay zonas en donde en este momento hay 50 grados bajo cero y hay zonas que en este momento están sobre 50 grados Celsius, ¿ya? Ojo con eso. Entonces los promedios no nos dicen mucho. Tiene agua en forma líquida y una atmósfera densa con oxígeno, condiciones imprescindibles, ¿cierto?, para el desarrollo de la vida. Y ahí tenemos una imagen de lo que es el bosque esclerófilo, que es un bosque típico de la región metropolitana, la sexta región y la quinta región, bosque esclerófilo. La formación del relieve de la Tierra. El relieve actual de la Tierra es el resultado de un largo proceso. Según la teoría de tectónica de placas,
La litósfera está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan lentamente, lo que provoca que la superficie terrestre esté en continuo cambio. Esa es la teoría de la deriva continental, ¿ya? La formación del relieve de la Tierra. Ya, chiquillos, creo que hemos avanzado bastante por hoy, así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Ya como tenemos 3 horas seguidas, hemos descansado, vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? profe. Ninguna, profe. Ya. Nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Chao, profe. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? Mañana creo. Sí, mañana es Geología General. A las 11 partimos. Nos vemos. Chao, profe.